Muy buenas noches, doctor William Frank Español Guerra. Mi nombre es Jessica Escobar Rojas. Junto a mi compañera Giselle Pantoja Mercado, en este espacio estaremos explicando acerca de el liderazgo y contexto. Bien, tenemos que liderazgo y contexto son dos términos, dos elementos cruciales que van de la mano, súper importantes para poder resolver ciertas situaciones y en donde el liderazgo debe ser evidente. Cuando apuntamos al campo educativo, tenemos que un rector, un coordinador o un docente, al manejar o al tratar de solucionar ciertas situaciones, no siempre cumplen las cosas al pie de la letra, puesto que depende del contexto en el cual nos encontremos, así debemos darle la solución a estas situaciones. Por ejemplo, a un coordinador de disciplina se le llega una situación de X estudiante. Resulta que el manual de convivencia dice los pasos para poder resolver esa situación, pero resulta que el coordinador es un excelente líder y se da cuenta que en realidad hay que ir por la parte afectiva, la parte emocional de este estudiante o de estos estudiantes a los cuales se les ha presentado la situación. Entonces, no quiere decir que esté violando ciertos reglamentos del manual de convivencia, solo que esta parte va a ser mucho más importante para él poder seguir desarrollando ese excelente liderazgo que ha llevado a cabo en esta institución educativa. La adaptación al contexto resulta importante cuando se quiere desarrollar el liderazgo, pero resulta que para desarrollar un buen liderazgo no contamos con una receta, no contamos con un libro en donde este nos indique, por ejemplo, en la zona rural debes actuar de esta manera, en la zona urbana debes actuar de esta otra manera. Resulta que son las situaciones, resulta que son ese diverso contexto que nos obliga o que nos va enseñando poco a poco para poder ejercer el verdadero significado del liderazgo. Entonces, en situaciones de pronto del campo, se presenta algo, no va a ser de la misma manera el resolverlo que en una zona urbana. Bien, es importante también que el liderazgo debe permitir que vayamos mucho más en las instituciones a lo exterior, porque esto nos va a permitir conocer los aspectos sociales, culturales, económicos, familiares, emocionales de cada estudiante. En cuanto a esto, recordando que estamos en el campo educativo y de manera muy particular, en el aula de clases siempre me gusta desarrollar ciertos temas, pero con ejemplos de la vida cotidiana del estudiante. Siento que el estudiante lo asume de una mejor manera, mucho más fácil, mucho más rápido y desde luego va a tener una enseñanza mucho más grande, mucho más amplia. El contexto en donde el estudiante se desenvuelva, donde esté ese ámbito de él, siempre nos va a permitir también a nosotros como docentes tener una mejor empatía, una mejor relación entre ellos y nosotros. Así que el ser buen líder en el aula de clase y fuera del aula de clase es algo muy, muy bonito, pero debemos saber actuar dadas las situaciones para que este liderazgo sea evidente. Y desde luego, desbordar, desde luego, dar y ser un gran ejemplo para nuestros estudiantes y que ellos también lo sean en su vida social y en todo el contexto en el cual ellos vayan a estar. En ese mismo orden de ideas, para que haya una conexión entre el liderazgo y el contexto desde las instituciones educativas, es importante que estos conceptos sean realimentados por quienes forman parte de esa comunidad específica. Sin lugar a dudas, el liderazgo y el contexto necesitan ser ejercidos al interior de las instituciones, pero es importante entender que el liderazgo es aquella oportunidad en donde se va a trabajar por la consecución de un objetivo o una meta en sí, propiciando una serie de acciones que beneficien a esa comunidad. Y por su parte, todas estas acciones tendrán sentido y verdaderamente serán coherentes si tenemos en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve esa comunidad educativa, en el cual están inmersos todos esos seres humanos que se están formando y que sin lugar a dudas parten de algunas características sociales, culturales que les son propias e innatas. Por esto, las comunidades educativas tendrán que asumir unas tareas específicas en cuanto al ejercicio del liderazgo y el contexto. Por su lado, definir acercamientos al liderazgo. Una institución
entendida como una organización que trabaja por una meta o un objetivo específico, debe tener claro cuál es ese proceso de liderazgo que va a ejercer, quiénes van a asumir esos papeles de poderío en cualquier situación que se presente. Por supuesto, deberá encaminarse por acciones de liderazgo que permitan dar a conocer cuáles son esas personas que están ejerciendo el papel de líderes y en qué momento lo deben hacer. No quedarse con modelos prefijados. Esto significa que ninguna institución se parece a otra, por lo tanto no podemos copiar unos modelos que parten de una realidad social y cultural, como lo mencionaba al inicio. Se debe determinar, por lo tanto, un modelo de liderazgo que le sirva, que se ajuste a sus necesidades y, por lo tanto, a esa realidad interna. Un directivo no va a ser igual de exitoso en cualquier contexto, y esto es porque realmente ninguna institución se parece a la otra. Si, por ejemplo, tenemos el caso de un rector que viene ejerciendo su función dentro del ámbito rural, desde luego no podrá accionar o no podrá liderar ciertas acciones de la misma manera como lo hacía allí en una escuela urbana, puesto que las necesidades y características de las poblaciones cambian. Por ello, al interior de las instituciones educativas se debe ejercer una gestión organizada en la que se debe tener en cuenta la organización de varios colectivos, los intereses y el juego de poder frente a los objetivos de la organización. Es decir, nunca se puede perder de vista la meta que se quiere alcanzar. También se debe ejercer el papel del liderazgo. Todas las personas que forman parte de la institución tienen la capacidad de ejercer esta función. Comprender la influencia del contexto en la organización escolar es lo primordial. No podemos hacer acciones o diseñar algunas estrategias que vayan de alguna manera desligadas de esa realidad interna de la institución. Identificar también esos aspectos fundamentales que han influido en la concepción de las organizaciones a nivel mundial. Esto permite de alguna manera también ir a la vanguardia de lo que afuera se está pidiendo sin desconocer ese contexto propio que caracteriza a cada una de las instituciones. Gracias. Mi nombre es Jessica Escobar y en el día de hoy estaremos desarrollando una actividad, una técnica grupales. Esta técnica se llama mapas de empatía y consiste en lo siguiente. Dice técnica 5-10-5. ¿En qué consiste? 5 minutos para que ustedes respondan en esos papeles que les acabo de entregar. Algo que yo les voy a estar explicando ahorita. 10 minutos es en donde vamos a estar escuchando las opiniones o los conceptos de lo que cada uno de ustedes ha asignado allí en ese papel. Y estos 5 minutos, los otros 5 minutos van a ser para realizar una votación o una lección de las opiniones o de los conceptos por los cuales nosotros nos vamos a perfilar aún más. Bueno, jóvenes, a partir de ya comienzan los 5 minutos para que ustedes plasmen todo lo que les he explicado con la técnica 5-10-5, que es el mapa de empatía. ¿Listo, jóvenes? Terminaron los 5 minutos, ahora vienen los 10 minutos. ¿Los 10 minutos en qué consiste? Vamos a estar escuchando en completo silencio la opinión de cada uno de ustedes con respecto a lo que estuvimos explicando anteriormente. Entonces el tiempo va a comenzar a correr desde ya. Recordemos que van a ser simplemente 10 minutitos para escuchar. Por eso es importante absoluto silencio. ¿Bien? Bueno, jóvenes, entramos a la parte final de esta técnica 5-10-5 del mapa de empatía, en donde en estos 5 minutos lo que vamos a realizar es una votación del concepto que más nos haya llamado la atención. Teniendo en cuenta las opiniones de los compañeros, entonces ahora ustedes van a decidir cuál fue el concepto que más les llamó la atención, teniendo en cuenta el tema de liderazgo y contra. Damos por finalizada esta actividad, mapa de empatía, técnica 5-10-5. A ustedes muchísimas gracias y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.